Muy buenas noches, este es un placer estar una vez más con ustedes. Quien les habla, su pastora y amiga Girlen Reyes, desde la hermosa ciudad de Greensboro, en el estado de Carolina del Norte. Y bien, en esta noche estoy una vez más feliz de poder ser instrumento de bendición para sus vidas. Quiero decirte que no te desconectes porque la palabra de hoy te va a bendecir. Regálame un like y comenta. Comenta cuánto te está bendiciendo este programa. Comenta si tienes alguna petición especial en esta noche y sobre todo, comparte. Comparten porque muchas vidas necesitan oír la palabra de vida, la palabra de fe, la palabra que trae cambio, la palabra liberadora, la palabra sanadora a sus vidas. Y en esta noche te traigo una palabra que la he titulado En tu boca está la palabra de vida. Asimismo, como lo dice el tema en esta noche, en tu boca está la palabra de vida, en tu boca está la palabra de liberación, en tu boca está la palabra de sanidad. Y hoy voy a leer unos breves versículos del libro de Ruth. La palabra de Dios, solamente hay dos libros que llevan el nombre de mujeres, y uno de ellos es el libro de Ruth, otro de ellos es el libro de Esther. Pero en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 al 22, dice así: la semana pasada te hablé acerca de este mismo libro, pero te hablé de la historia de Elimelech y Noemí. Te hablé de los peligros de la desconexión. Y hoy te voy a hablar de la segunda parte de este mensaje, pero lo he titulado En tu boca está la palabra de vida, porque hubo una mujer que decretó, que confesó, que habló la palabra de vida y no la palabra de muerte, y eso trajo cambios a su vida, eso trajo transformaciones, eso trajo resurrección a lo que estaba muerto en su vida. Y esa es Ruth. Y en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 al 22, dice la palabra de Dios: pero Ruth respondió, se lo dijo a su suegra, Noemí. Le dijo: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, mira lo que las tremendas palabras que Ruth le dice a su suegra Noemí: donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí, sigue diciendo la palabra, vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo porque Noemí insistía que ella se quedara en su tierra natal, en Moab, pero Ruth insistía en irse con su suegra a la ciudad de la bendición, a la ciudad de propósito, a la ciudad del pan, porque Belén significa eso, la ciudad del pan. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Y cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Y las mujeres del pueblo se preguntaban: ¿de verdad que esta es Noemí? Y a lo que Noemí respondió y dijo: no me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga. Me fui llena de esta ciudad de Belén a Moab, pero el Señor me ha traído de regreso vacía a casa. ¿Por qué me van a llamar Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita, y llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada.
Y bueno, como te decía hace rato, la semana pasada te hablé de los peligros de la desconexión y vimos que esta mujer, Noemí, y su esposo Elimelech dejaron. Ellos abandonaron el lugar de propósito. Ellos abandonaron el lugar que representaba para ellos, para sus hijos, para su familia, el lugar de la bendición espiritual. Belén era el lugar de propósito. Belén era el lugar de bendición. Sabes que los propósitos están atados a los lugares. Todo propósito Dios lo ata a un lugar. Si tú vives en cualquier lugar del mundo, pero ese es tu lugar de propósito, ese lugar está atado al propósito que Dios tiene contigo. Pero dice la palabra, y la semana pasada lo estuvimos viendo, que a causa del hambre, el hambre estaba azotando a la ciudad de Belén, al pueblo de Belén. Resulta contradictorio, ¿verdad? Que Belén significa la casa del pan y la casa del pan estaba sufriendo crisis, estaba pasando por un hambre, por una hambruna. Y Noemí y su esposo deciden desconectarse de la voluntad de Dios por irse a una tierra en busca de un mejor futuro económico. Pero esa decisión la hicieron Noemí y Elimelech sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, sin preguntarle a Dios. ¿Y qué le dejó esa decisión a Noemí y a Elimelech? Luto, tragedia, desgracia, muerte. ¿Por qué? Porque sus dos hijos, Kelión y Matlón, murieron en Moab. Tal vez tú dejas tu lugar de propósito, tú dejas tu ciudad, dejas tu país, dejas tu casa, dejas tu iglesia, tu congregación, el lugar de propósito que Dios ha elegido para ti. Y cuando te vas sin saberlo, estás cometiendo un grave error. Y lo que vas a acarrear para ti, para tu descendencia, para tu familia es muerte, tragedia, luto, llanto, pérdida. Noemí y Elimelech se fueron a esta tierra de Moab y tuvieron pérdida. Perdieron a sus dos hijos murieron y al poco tiempo después murió Elimelech. Y Noemí quedó sola con sus dos nueras, las esposas de sus hijos. Y por eso, debido a esta tragedia, debido a estas pérdidas que Noemí experimentó, cuando ella regresa a Belén, a su ciudad de origen, ella dice, no me llamen Noemí, porque Noemí significa dulzura. Ella dijo, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho esto? Ya no quiero seguir viviendo porque para mí la vida no tiene sentido. Para mí la vida es muy amarga. Para mí la vida es sufrimiento. ¿Cuántos en esta hora no están pensando que la vida es muy difícil? Pero quiero decirte que la vida es otra cosa. La vida es Cristo Jesús. De hecho, Él lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu existencia aquí en la tierra es otra cosa, pero la vida se trata de Cristo Jesús. Cuando estamos, mira, yo hoy, durante todo el día, la pasé estudiando la palabra de Dios y aquello trajo un refrigerio, un renovar a mi vida, un despertar a mi vida, trajo cosas nuevas a mi vida, trajo esperanza, mi fe fue aumentada. Estudiando hoy, la estudié por horas, no sé cuántas horas estuve, pero estuve muchas horas, de hecho preparé alrededor de 3 mensajes, porque la palabra, eso es lo que trae, la palabra me bendice. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la palabra. Él es el verbo hecho carne.
eres la palabra. Y por eso la palabra te puede traer descanso, la palabra te direcciona, la palabra nos trae esperanza, nos trae fe, la palabra cambia nuestro presente y transforma nuestro futuro. Y Noemí pues se fue llena, pero el Señor, como dice ella, la trajo vacía, la devolvió vacía a su casa. ¿Y por qué me van a llamar Noemí cuando el Señor me hizo sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Tremendas. Estas palabras que Noemí dijo son tremendas palabras. ¿Sabes por qué? Porque Noemí le echó la culpa a Dios de su situación presente. Noemí le echó la culpa a Dios de sus malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones obviando, poniendo a un lado la voluntad de Dios, no consultando a Dios, no orando a Dios? Y después de haber tomado esas decisiones, nos va mal. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa de nuestros problemas a Dios. No entiendo por qué Dios trajo esta desgracia a mi vida. Dios no trae desgracias. Las desgracias las atraemos nosotros mismos a nuestras vidas por nuestras malas decisiones. Yo te referí la semana pasada de un testimonio, de una mala decisión que yo cometí hace más de hace alrededor de 33 años atrás cometí una mala decisión y esa mala decisión tuve que cargar con las consecuencias de ella durante 7 años, mi esposo y yo. Entonces, tomamos decisiones erradas sin consultar a Dios. Y cuando nos va mal, le echamos la culpa a Dios. Esto estaba haciendo Noemí. Ella estaba siendo injusta. Estaba siendo injusta con Dios. Porque Dios es un Dios justo. La gente vive hoy en día de espaldas a Dios, ignorando a Dios. Sacan a Dios de sus casas, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de sus ciudades y después dicen, ¿por qué en esta ciudad hay tanta tragedia? ¿Por qué en esta nación hay tanta hambre? ¿Por qué el mal nos ha alcanzado? ¿Por qué la brujería, la hechicería ha arropado la nación? ¿Por qué? Porque la gente vive de espaldas a Dios. La gente cuando el COVID-19 le echó la culpa a Dios. Dios tiene culpa. ¿Por qué Dios permitió esta tragedia? Te pregunto, ¿vives tú cerca de Dios? ¿Vives tú cerca de la palabra de Dios? ¿Vives tú o tomas decisiones tomando en cuenta la voluntad de Dios? El Señor, quiero decirte en esta noche, Él no tiene la culpa de nuestras malas decisiones. Aunque Él es un Dios que restaura, Él es un Dios que perdona y levanta. Él perdona cada uno de nuestros errores cuando nos arrepentimos, nos levanta y nos restaura. Y esto hizo Dios con Noemí. Aunque ella tuvo pérdida, le quedó una persona. Y esta persona que estaba presente en la vida de Noemí era Ruth. Ruth, su nuera. Ella tenía 2 nueras, una llamada Orfa y otra llamada Ruth, pero cuando ella les dijo que ella se iba a su tierra, se regresaba a su tierra de origen, se regresaba a la casa del pan, a la tierra de la bendición espiritual, Orfa se volvió a sus dioses. Pero Noemí fue aquella mujer, Ruth fue la mujer que profirió palabras de vida y no de muerte. Ruth le dijo a su suegra, a su cobertura, a su madre espiritual, le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que yo regrese a mi pueblo, porque a donde tú vayas, allí yo quiero ir. Donde tú vivas, allí yo quiero vivir. Qué tremendo. Tremendo. Entonces, ¿quién era Ruth? Ruth era la nuera de Noemí. Era la esposa de uno de sus hijos. ¿Y quiénes eran Noemí y Elimelech? Noemí y Elimelech eran miembros de la línea descendiente de Jesús. Es decir, Elimelech era un antepasado de Jesucristo, el Hijo del Hombre.
Ruth, que es el personaje del cual quiero hablar en esta noche. Ruth no era una israelita de nacimiento, pero ella llegó a estar dentro de la lista de las héroes de la fe del cual nos habla el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos habla y nos da toda una lista de las héroes de la fe. Y Ruth está en esa lista. Ruth llegó a tener un hijo, ya lo vamos a ver más adelante, y ese hijo, de ese hijo está dentro de la línea del Mesías. El hijo de Ruth era antepasado de Jesús, está dentro de la misma línea mesiánica de Jesús. Entonces, Ruth, después que quedó viuda, se fue a vivir con su suegra Noemí a Belén. Y Ruth no solamente se fue a vivir a la casa del pan, sino que experimentó la abundancia de pan y la abundancia espiritual que había en Belén. Belén era la ciudad de propósito. Belén era la ciudad de la bendición. Y esa ciudad fueron la que abandonaron Noemí y su esposo Elimelech y tuvieron pérdida. Si tú estás en el lugar de propósito, si tú estás en el lugar de bendición, no lo abandones, porque puede traerte pérdidas, puede traerte tragedia, llanto, luto. Entonces Ruth era una moabita, Ruth no era una israelita, y Ruth salió de la oscuridad y se fue a vivir a la ciudad que le daría herencia. ¿Por qué le daría herencia? Porque vemos que Ruth llega a casarse con un hombre muy poderoso y rico de la tierra de Israel y tuvo un hijo. Ruth tuvo un legado, tuvo herencia y propósito en su vida. Propósito es el objetivo que se persigue alcanzar. En otras palabras, propósito es la voluntad de Dios para tu vida. El propósito que tú puedes alcanzar en tu vida. Entonces, el propósito nos habla de la voluntad de Dios sobre la vida de una persona. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es buena, siempre es agradable y perfecta. Entonces, Dios regresó a Noemí a Belén e introdujo a Ruth en la ciudad de la bendición, en la ciudad de propósito, en Belén. Belén era una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, pero ahí Dios transformó el destino de Ruth. Cambió su presente y transformó su destino y su futuro a un futuro lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de abundancia, lleno de propósito. En otras palabras, Dios convirtió a Ruth en su hija. La transformó en una hija de propósito, en una hija de pacto, en una hija de la promesa. La transformó en una heredera. ¿Sabías tú que así como Noemí, que era una viuda, Ruth también era otra viuda? Eran dos pobres viudas. Y Dios transformó la vida y el destino de esas dos pobres viudas. De la viudez, Ruth pasó a tener familia y un legado poderoso en la tierra. En otras palabras, Ruth salió de la oscuridad de Moab para entrar en la luz verdadera de la ciudad de propósito, para entrar en la ciudad del Mesías, porque Belén fue la ciudad donde el Mesías nació. En otras palabras, Belén es la ciudad de luz, la luz que alumbra a todo hombre. En esta noche también quiero saludar a todas aquellas personas que están conectadas y decirte que no te desconectes, porque esta enseñanza, este mensaje de la palabra de Dios va a bendecir tu vida. Saludo a Sara Moreno, a Berenice Villalba, a Maricruz Reyes, a Migdalia de Contreras, a Nelly Cisnero, a Lisa Sus, Alberto Cisnero, Isabel Vargas, Rosalina Flores, Luisa Artero, y también a todos aquellos que se seguirán conectando. Puedes pasármelo y también quiero saludarlos. Pero
¿Qué hizo Ruth? Veamos ahora. Para pertenecer a la familia de la fe. Porque vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que ahí se mencionan a los héroes de la fe. Y Ruth fue una héroe. Ruth fue una heroína de la fe. Tú también. Tú también puedes ser un héroe. Puedes ser una heroína de la fe. Ruth no era israelita de nacimiento, pero llegó a estar dentro de la lista de las héroes de la fe, del cual nos habla el libro de Hebreos en su capítulo 11. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Ruth para salir del anonimato? ¿Qué hizo esta mujer para destacarse y darle significado y propósito a su vida? Nosotros tenemos que hacer algo. Mira, yo le di propósito a mi vida y a la vida de mi familia, a la vida de mis hijos, a la vida de mi descendencia, cuando yo en el año 1986 le di sentido a mi vida. Dios me estaba llamando a hacer una gran obra con los niños pobres de mi ciudad, con los niños pobres, con los niños de la calle de Ciudad Bolívar. Y yo tenía mis dos niños pequeños y decidí obedecer a Dios. Y lo primero que hice, me instruí, comencé a tomar talleres, cursos, obedecí la voz de Dios, obedecí el llamado de Dios, obedecí el servirle. Tal vez Dios no te está llamando a eso, tal vez aquí en Estados Unidos, pues, porque tal vez aquí no veamos ese problema social de los niños viviendo en la calle, pero sí vemos muchos otros problemas sociales que viven las familias hispanas. Lo que Dios te mande a hacer, eso te va a ayudar a tú cumplir tu propósito y a salir del anonimato. Yo le di sentido a mi vida y pude destacarme en medio de la ciudad y mi vida cambió. Cuando yo tomé aquella decisión, trabajé por 5 años antes de que Dios me trajera acá a los Estados Unidos. ¿Y sabes cómo Dios me trajo a mí y a mi familia, a mi esposo y a mis hijos a esta nación? Nos trajo con gastos pagos. Nos trajo con ticket de avión pago desde Ciudad Bolívar a la capital de Venezuela, Caracas, de Caracas a Miami, de Miami a Charlo y de Charlo a la ciudad de la bendición, a Greensboro. Nos trajo con los tickets pagos, con carro propio, con casa ya aquí pagada, o sea, rentada, pues, con papeles. Luego, a lo largo del tiempo de todo nuestro trabajo que aquí realizábamos, la cobertura espiritual que nos trajo, nos dio esa bendición. Dios a través de Él nos dio la bendición de obtener nuestros papeles, nuestra residencia. Primero entramos con visa de turista, después obtuvimos visa de trabajo, después obtuvimos la residencia y finalmente la ciudadanía de los Estados Unidos. Eso nos ayudó, el hacer la voluntad de Dios me llevó a mi destino, nos llevó, le dio sentido a toda mi familia, nos sacó del anonimato y Dios nos dio herencia en esta nación. Dios nos dio un legado espiritual en esta nación. Ruth hizo varias cosas. ¿Qué hizo Ruth? Hizo dos cosas principales. Primero, ella se mantuvo en conexión con la persona correcta. Mantente en conexión, no te desconectes. Mantente en conexión con las personas correctas, con las personas que te van a llevar a tu destino. No estés al lado de los chismosos, no estés al lado de los murmuradores, no estés al lado de las personas negativas, porque esas personas murmuradoras, chismosas y negativas lo que hacen es retrocederte, lo que hacen es estancarte. No andes con personas de despropósito, no andes con personas faltas de fe. Eso fue lo primero que ella hizo, se mantuvo al lado de la persona correcta. ¿Quién era la persona correcta para Ruth? Su suegra, Noemí. Porque a través de Noemí, ella iba a tener un legado, ella iba a tener una herencia. A través de la obediencia que ella, y valga la redundancia, a través de la obediencia que ella manifestara a su suegra, Noemí,
ella iba a tener éxito. Y Ruth se sometió. Fue tanto que le dijo, no me pidas que te deje, porque donde tú vivas, allí quiero vivir yo. Donde tú vayas, allí quiero vivir yo. Qué tremendo. Ruth entonces se mantuvo conectada a su suegra, a su madre a su madre espiritual. Ella decidió mantenerse bajo cobertura. Ruth no se independizó. Y Ruth no solamente se mantuvo en conexión con la persona correcta e indicada, sino que se mantuvo bajo cobertura, porque mantenerte bajo cobertura es superior a mantenerte en conexión con la persona indicada. ¿Por qué es superior? Porque una cosa es la conexión, pero otra cosa es la cobertura. Ella se mantuvo en conexión con la persona que la iba a llevar a su bendición, con la persona que la iba a llevar a un futuro de bendición, sino que se mantuvo en obediencia y sujeta a su cobertura. Aceptó a su suegra Noemí como su cobertura. Y Dios, a través de su cobertura, Noemí, llevó a Ruth a vivir al lugar correcto. Llevó a Ruth a vivir al lugar de la bendición. Llevó a Ruth a vivir al lugar del propósito. Recuerda lo que te dije al comienzo, que el lugar y el propósito están atados, vienen juntos. Cuando Dios asigna un propósito, ese propósito viene atado a un lugar. A muchos de ustedes Dios los ha atado a sus padres. Y muchos hijos quieren abandonar la casa de los padres antes del tiempo correcto, antes del tiempo indicado. A muchos de ustedes Dios los ha atado a una iglesia local, a un ministerio. Y muchos de ustedes quieren abandonar esa congregación antes del tiempo indicado. Recuerda, eso va a traer pérdidas a tu vida. Al comienzo no, porque me imagino que Elimelech y Noemí estaban felices y contentos de haber salido de Belén, porque en Belén lo que había era hambre. Así mismo, ¿cuántos suramericanos, centroamericanos, mexicanos no están abandonando su tierra por un destino mejor, buscando una economía solvente, pero no sabe lo que están dejando atrás? Tal vez al tú venirte a una tierra extranjera, lo que vas a obtener sin la voluntad de Dios, porque muchos han salido, como yo, que salí bajo la voluntad de Dios. Pero cuando tú sales sin permiso de Dios, sin ser guiado por Dios, lo que te va a traer eso a tu vida es pérdidas. Pérdidas, tragedia y luto. Entonces, Ruth salió al lugar donde ella iba a cumplir uno de los mayores propósitos de una mujer. ¿Cuál era uno de los mayores propósitos que ella iba a cumplir? El propósito de ser madre. También quiero mandar saludos a hijas de la casa, a Kimberly Reyes y a Judy Teles, que están en esta hora también conectadas. Mira, en Belén se rompieron varios males en la vida de Ruth. ¿Qué se rompió? Primero, se rompió la maldición de la viudez, porque Ruth era una viuda y ahí llegó a casarse. Bajo la dirección de Noemí, ella llegó a casarse con un hombre muy rico de aquel entonces, un pariente de Noemí. Llegó un pariente del esposo de Noemí, de Elimelech, llegó a casarse con Boaz. Y Boaz le dio un hijo. Entonces, Ruth rompió yéndose cuando dijo la palabra de liberación, cuando le dijo a su suegra, no me pidas que te deje, porque donde tú vayas yo quiero ir. Donde tú estés, allí yo quiero estar. ¿Y qué hizo entonces Ruth? Ruth rompió con la maldición de la viudez, yéndose al lugar de propósito, yéndose al lugar de bendición, yéndose a la tierra de Belén. Y no solamente rompió con la maldición de la viudez, sino que rompió con la maldición de la orfandad. Rompió con la maldición de estar sin cobertura. Rompió con la maldición de no tener hijos, porque ella no tuvo hijos con el hijo de Noemí.
Rompió con la maldición del despropósito, porque Moab era el pueblo, la ciudad de despropósito. Rompió con la maldición de no tener una familia. Rompió con la maldición de vivir sin sentido y de vivir en el anonimato. Quiero en esta noche decirte que tu boca puede cambiar tu presente y tu futuro. Tu boca puede cambiar tu presente y tu futuro, lo repito, y darte un futuro lleno de esperanza. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en poder de la boca del hombre. Escúchalo de nuevo. La vida y la muerte están en poder de tu boca. Estás pasando por tragedia, no decretes la muerte, decreta la vida. Tu esposo aún no se ha convertido, no decretes palabras de muerte sobre él, decreta la vida. Tu esposa aún no se ha convertido, tienes muchos problemas, no decretes la palabra de muerte sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre la situación económica que estás viviendo, sobre el problema de enfermedad que tienes. No decretes la palabra de muerte, decreta la palabra que da vida. Ruth habló palabras de vida y no de muerte. Cuando ella le dijo a su suegra, no me pidas que te deje, en la boca de Ruth estaba el milagro. En tu boca está el milagro. ¿Hay un diagnóstico negativo del médico? Pues en tu boca está el milagro. Cree, confiesa la palabra de Dios. Confiesa que por sus llagas ya tú has sido sanado. Confiesa que por sus heridas ya tú has sido curado. En tu boca está la palabra de sanidad. Cuando Ruth le dijo, no me pidas que te deje porque donde tú vayas yo iré. Porque Ruth estaba quebrantando la maldición de la orfandad, la maldición de quedar sin familia. Porque se ató a la persona correcta, se ató a la bendición, siguiendo a Noemí, a su suegra, a su cobertura. En tu boca está la palabra de liberación. En tu mente hay pensamientos de derrota o de opresión, pues en tu boca está la palabra de liberación. El Señor dice en su palabra que la palabra de Él está muy cerca de tu boca y de tu corazón. La palabra de bendición. ¿Cuánta gente dice no podré lograrlo? No puedo perdonar. Saca la espada del Espíritu, entiérrasela a esos sentimientos que te oprimen de falta de perdón, a esos sentimientos de derrota, y dile al enemigo, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Y decide perdonar. Decide perdonar. En tu boca está la palabra de liberación y de rompimiento financiero. En tu boca está la palabra de restauración. Y Ruth la dijo. Ruth dijo la palabra de liberación. Mira lo que dijo Ruth. En Ruth, capítulo 1, verso 16, mira lo que ella dijo. No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo. Voy a adquirir una nueva nacionalidad. Porque este pueblo donde vivo es un pueblo que me ha traído mal. Quiero ir a tu pueblo. ¿Por qué? Porque tal vez Noemí le había hablado de su pueblo, de las bendiciones que había en su pueblo, pero la palabra de liberación que Ruth trajo a su vida y a su descendencia, y por ende a la descendencia de Jesús, a la descendencia del Mesías, es esta. Cuando Ruth le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Qué poderosa palabra de liberación, qué poderosa palabra de redención, qué poderosa palabra de salvación, dijo Ruth. Tu Dios será mi Dios. Ese día Ruth se convirtió. Ese día Ruth aceptó al único y verdadero Dios en su corazón. Al ella decir, tu Dios será mi Dios, ella había escuchado del Dios de Israel. Su suegra Noemí le hablaba del Todopoderoso, del Dios obrador de milagros.
¿Qué dice el libro de Romanos en su capítulo 10, verso 13 y 16? Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice la palabra, pero ¿cómo pueden ellos invocar al Señor para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si no han oído acerca de Él? ¿Y cómo pueden escuchar de Dios a menos que alguien se los predique, a menos que alguien se lo diga? Y Noemí le había predicado a Ruth. Ruth había escuchado del Dios de milagros, del Dios que levanta, del Dios que perdona, del Dios que salva, del Dios que redime, del Dios que liberta, del Dios que sana, del Dios que pelea nuestras batallas. Ruth había escuchado hablar no de los ídolos falsos, no de los dioses falsos de Moab, no de los dioses paganos, sino del Dios verdadero. Dice, sigue diciendo Romanos 10, del 13 al 16, dice, ¿y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Noemí le contó a sus nueras acerca de los grandes testimonios del Dios de Israel. Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros, de los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia del Evangelio, porque el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Pero Ruth hizo algo importante. Dejó sus ídolos. Abandonó a sus dioses paganos. A ella no le importó lo que dejaba atrás. Ella no le importó si dejaba padre, madre. Ella había entendido el misterio cuando la palabra de Dios dice, dejará el hombre padre y madre. Dejará la mujer padre y madre y se unirá a su pareja, a su esposo, a su esposa y serán una sola carne y formarán una nueva familia. Ruth sabía, ella quería quebrantar de su vida la maldición de la esterilidad, la maldición de la orfandad, la maldición de quedar sin hijos. Ella se había convertido al Dios de Israel, al Dios que su suegra servía. Comenta si esta palabra te está siendo de bendición a tu vida. Comenta cualquier petición que tengas, porque al final voy a orar por ellas. Ya dentro de pocos minutos voy a concluir. Ruth estaba dispuesta a predicar y anunciar el mensaje de salvación. Ruth hizo lo mismo que tú y yo hemos hecho o que mucha gente no ha hecho. Aceptar a Jesucristo en su corazón. Aceptarlo como su Señor y Salvador. Hacer una oración sencilla de fe puede cambiar tu vida. Y Ruth la hizo. Mira, cuando un pecador como yo, cuando yo vivía en el pecado, no quiero decir que ahorita no peco, todos pecamos, pero ya no vivo practicando el pecado. Pero cuando yo practicaba el pecado, llegó el día en que yo hice una oración de fe y esa oración cambió el rumbo de mi vida y de mi descendencia. El día cuando yo acepté a Jesucristo, yo me até al poder de la vida, al poder de la salvación. El día cuando yo dije, Señor, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tú eres el único. El único. Fuera de ti no hay salvación, porque así lo dice la palabra de Dios. Que en uno solo hay salvación, en Cristo Jesús. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Cuando en esa confesión de fe, tú y yo dijimos, confieso mis pecados, porque en esa oración también confesamos nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, nos estamos atando a la bendición del perdón, de la redención, de la salvación. Cuando en esa oración también tú le dices al Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu.
Le estás diciendo a Dios, dame propósito. Cumple tu propósito en mí. Te estás atando al propósito de Dios en tu vida. Te ataste a la voluntad de Dios en tu vida. Le estabas diciendo a Dios, quiero ser tu siervo. Te estabas atando a la bendición del servicio a Dios, porque el servicio a Dios trae recompensa, trae bendición. Yo serví a Dios por muchos años a los niños de la calle y eso trajo bendición, aún trajo recompensa material a mi vida y a la de mi familia. Ruth declaró palabras de propósito: donde quiera que tú vivas, yo viviré. Quiero ir al lugar de propósito, le dijo Ruth a Noemí. Tu pueblo será mi pueblo. Ruth se ató al propósito y al lugar de propósito. Recuerda lo que te dije al comienzo, el propósito viene atado a un lugar. Y Belén era el propósito, el lugar de propósito para Ruth. El lugar donde el Señor le iba a dar herencias. Para ir concluyendo, quiero decirte que estas dos mujeres estaban pasando por una crisis. Habían perdido todo. Noemí había perdido sus hijos y su esposo. Ruth había perdido su esposo y había quedado sin hijos. Pero quiero anunciarte en esta noche que la crisis te anuncia que algo grande viene. Vuelvo y lo repito, algo grande viene para tu vida. La crisis te anuncia que algo grande viene. Estás pasando por crisis económica, espera en Dios, porque algo grande viene. Sigue decretando, sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue confesando la palabra de Dios. No te salgas del lugar de propósito, porque Dios está a punto de intervenir en tu crisis. Aún en esta nación, mi esposo y yo y mi familia hemos pasado crisis económica, pero no nos hemos salido del lugar de propósito. No hemos dicho, vamos a regresar a nuestra tierra, porque sabemos que Dios nos trajo a esta tierra con propósito. Hemos esperado en Dios y Dios siempre ha intervenido en nuestras crisis. Quiero decirte que el Señor está a punto de intervenir en tu crisis. Noemí y su nuera Ruth estaban en crisis. La situación económica, emocional, familiar y moral de ella eran una situación caótica. Pero Dios estaba a punto de cambiar la vida de estas dos mujeres. Ellas tenían que decidirse a hacer los cambios. Ellas tenían que transicionar del lugar fuera del propósito de Dios a regresar al lugar de propósito y atarse a la bendición y esperar, porque hubo un tiempo de espera de Ruth y de Noemí mientras Dios las bendecía, mientras vos, su pariente más cercano, las redimía, mientras el Señor traiga liberación, te redima. Tienes que esperar en fe, no con los brazos cruzados, orando, buscando de Dios, confesando la palabra, leyendo la palabra. No te dije que hoy pasé horas. Si te digo cuántas horas pasé en la palabra, no me vas a creer. Pero yo estuve desde las 11 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde. Tomé receso, metida en la palabra de Dios. Tomaba recesos de 30 minutos, tomé creo que 3 o 4 recesos, pero estuve todo ese lapso. Es bastante. Casi nunca había experimentado un día como el día de hoy, pero es un día que me llenó, me satisfizo y sé que esta palabra incluso la preparé hoy para ti, pero mi recompensa por yo haber preparado esta palabra viene de Dios, porque el servicio a Dios trae recompensa. Ruth se decidió a hacer los cambios en su vida. Cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios. Ya no quiero seguir sirviendo a los dioses paganos. Ya no quiero seguir sirviendo a los dioses de Moab. Quiero servir al Dios verdadero. Se decidió a abandonar a su familia. A veces nuestra propia familia biológica impide
que lleguemos a nuestro destino. Y Ruth se decidió a desligarse de su familia de origen para buscar su propósito. Ruth pasó a la otra orilla. Ruth y Noemí aceptaron sus errores. Ruth y Noemí se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Ruth para tener éxito? Hay dos cosas que podemos hacer para tener éxito en nuestras vidas: creer y obedecer. Y Ruth creyó. Hay dos cosas que debemos hacer para que Dios intervenga en nuestras crisis, que es creer. Creer, confiar en Dios. Noemí no lo hizo, Elimelech no lo hizo. Cuando vino la crisis del hambre, no creyeron en Dios. No creyeron que Dios era el sustentador y el proveedor, y se fueron a otra tierra a buscar comida. Y ahí murieron sus dos hijos y finalmente murió Elimelech. Para que Dios intervenga en tu crisis tienes que creer y tienes que obedecer. Ruth creyó en el Dios de Israel, en el Dios de su suegra Noemí, y obedeció a su cobertura Noemí en todo. Porque le dijo: donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. No es que voy a ir un tiempito a Belén, me voy a enriquecer y después me voy a regresar nuevamente a Moab con mi familia. No, no, no. Yo voy a echar raíces en Belén. Yo voy a echar raíces en mi tierra de bendición. Yo voy a echar raíces con mi familia, con mi nueva familia. Mujer, si has salido de tu casa, no pienses en regresar a la casa de tus padres. Es muerte. No importa la crisis que estés viviendo. No importa el momento que estés atravesando. Fíjate que ella le dijo: donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente, dijo Ruth, si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Dios es un Dios de pactos, de promesas. Él quiere entrar en pacto contigo. Para finalizar, puedes comenzar a enviar, si no las has enviado, tus peticiones, que voy a hacer una oración conforme a la voluntad de Dios sobre tu vida. Y para concluir, quiero decirte, lo sobrenatural fue activado en la vida de Ruth y de Noemí. Lo sobrenatural de Dios fue activado en sus vidas porque ellas creyeron. Lo sobrenatural de Dios fue activado en la vida de Ruth porque ella creyó y obedeció, se sometió a su cobertura. Lo sobrenatural de Dios, lo imposible para el hombre, fue activado en la vida de estas dos pobres mujeres. Mira, ser hijo de propósito, ser hija de propósito incluye que los planes que Dios tiene contigo siempre serán planes de bien y no planes de mal, aunque ahorita estés en crisis. Ser hijo de propósito significa hacer la voluntad del Padre, y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Cierra tus ojos. Todos aquellos que quieran hacer una oración de propósito, la voy a hacer en esta hora. Padre maravilloso, en esta hora yo oro conforme al Salmo 143 que dice: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. El salmista, Señor, en un gemido de desesperación, en un gemido, en un clamor, dijo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. No quiero seguir fallando, no quiero seguir cometiendo errores, no quiero seguir errando al blanco. Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y el salmista sigue diciendo: que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. En esta hora yo decreto que tú te sometes a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo te enseña a hacer la voluntad del Padre, que tú te centras en la voluntad de Dios y reconoces que Él es tu Dios, y que el buen espíritu del Señor te lleva hacia adelante con pasos firmes. El salmista también dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es
perfecta. Les bendigo en esta hora y voy a orar en esta hora por Judith Teles. Ella pide oración por su salud y para que el propósito de Dios se cumpla en su familia y en sus hijos. También voy a orar por Maribel Reyes, que pide oración por sus 3 hijos, por su finanza y que ellos reconozcan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Isabel Vargas también pide oración por su salud y Migdalia de Contreras pide oración por su salud, que tiene un brazo inflamado con dolor. Padre maravilloso, en esta hora yo pongo a cada una de estas personas delante de tu santa y maravillosa presencia. Yo pido por Judith Teles, Señor, yo pido por su salud, Padre. Yo envío la palabra de sanidad a favor de Judith Teles, envío la palabra de sanidad a favor de Migdalia de Contreras y decreto que esa inflamación ahora mismo cesa en el nombre de Cristo Jesús. Envío la palabra de sanidad a favor de Isabel Vargas y decreto en esta hora que su salud es restablecida en el nombre de Cristo Jesús. Envío la palabra de sanidad a favor de Maribel Reyes en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora yo oro por la finanza de los 3 hijos de Maribel Reyes. Decreto que esas finanzas serán levantadas, serán restauradas en el nombre de Cristo y decreto salvación sobre ellos. También en esta hora oro porque el propósito de Dios se cumpla en los hijos de Judith Teles y en toda su familia. En el nombre de Jesús los bendigo. Fue un placer, un gran honor servirles este alimento espiritual. Muchas bendiciones, feliz semana y les espero el próximo martes a las 7:15. Quiero hacer una aclaratoria. Quiero decir que el horario cambió acá en los Estados Unidos el domingo. Fue adelantado 1 hora. Atrasado. Fue atrasado 1 hora el horario. Es decir, que aquí tenemos son las 8:09. Allá en Venezuela son las 9:09. En México, en Centroamérica, en toda Sudamérica es 1 hora de adelanto. Entonces el programa va a empezar de ahora en adelante para esas naciones de México hacia abajo, todo Centroamérica, Suramérica, va a empezar a las 8:15. Y acá en los Estados Unidos el horario sigue igual, 7:15. Bendiciones y feliz semana hasta el próximo martes.